Bueno, entonces el día de hoy para nuestra charla tenemos a una persona brillante de nuevo. Es Luisa Roa, ella es Data Scientist, ha hecho cosas geniales. Y bueno, ¿por qué no te presentas tú mismo un poco, Luisa? Nos cuentas un poco sobre ti. Claro que sí. No, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, muy emocionada. Y nada, les cuento, bueno, soy Luisa, soy Data Scientist. De profesión soy ingeniera industrial, también hice mi maestría un poco enfocada hacia estadística en lo mismo, en ingeniería industrial. Llevo ya casi 3 años de experiencia en todo este mundo de analítica, machine learning, inteligencia artificial. Arranqué en Rappi como Analytic Consultant y ahorita estoy como Data Scientist en una consultora. Eh, bueno, sí. Súper. De hecho, veo que, bueno, he visto que te has enfocado mucho en la parte de teoría de grafos y de machine learning, ¿no? Sí, Fue hacia donde más te enfocaste. sí, bueno, cosas de la vida, yo realmente no sabía que era Graph Machine Learning, no, yo entré a Rappi realmente un poco siendo mi primer trabajo, muy emocionada de poder aprender. Eh, y durante el proceso del trabajo se dio la oportunidad de conocer qué era grafos. Eh, y creo que fue algo, lo que les digo, fue un poco más de la vida. Luego llegó la oportunidad, me puse a leer, a aprender qué era grafos, que creo que eso es algo muy bueno de la comunidad de data science, machine learning, y es que tienes muchos recursos a la mano. Entonces tú puedes que ahorita estés en cero en algún tema, pero seguramente buscas en Google y vas a encontrar muchos recursos para que te formes. Y así fue como yo arranqué con Graph Machine Learning. Básicamente yo dije, ¿qué es un grafo? Y busqué. Un grafo son nodos que se conectan. Listo. ¿Y ahora qué hace Machine Learning con grafos? Bueno, entonces quiere predecir si algún nodo se va a conectar con otro nodo o si un nodo va a ser, por ejemplo, fraude en una red de clientes fraudulentos. Así que sí, pues si quieren les puedo contar un poco más de algún caso en específico, pero en general Graph Machine Learning sí fue algo en lo que trabajé mucho. De hecho, fue parte de lo que presenté en mi tesis de maestría. Así que sí, fue bastante chévere. Wow, vale, muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos una primera sección que es como una especie de rapid fire, donde te hacemos así preguntas muy personales, bueno, no tan personales, pero sí son muy buenas. No, pues la clásica de siempre, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Bungee jumping o skydiving? ¿O qué has hecho? Sí, bueno, yo no soy tan aventurera, seré muy sincera. Soy más bien una persona muy tranquila, pero que me gusta hacer en mi tiempo libre. La naturaleza, me encanta hacer caminatas. Mis abuelitos viven en Boyacá, así que siempre que tengo la oportunidad me encanta aprovechar la naturaleza. Eso. Me gusta leer. Algo que estoy intentando y quiero es aprender a cocinar. Pero ahí voy. Sí, y nada, viajar me ha parecido lo más chévere sobre todo en este mundo de data science, es que todo el mundo está conectado, así que tienes la oportunidad de conocer tantas culturas, así que esa pasión de viajar y conocer gente de otros países y entender su cultura y eso, pues eso también me parece genial. Interesante, ¿no? Uh-huh. Y el trabajo remoto te ha permitido hacer eso, ¿no? Te ha dado Sí, como... sí, es curioso porque, bueno, tu, yo solo estuve trabajando físicamente en una oficina por 3 meses. Y sí, yo veía personas que eran de otros países y los veía hablar, pero creo que pandemia permitió que muchas comunidades de data science y dentro del trabajo nos conectáramos mucho más. Entonces, sí, tenía llamadas con un mexicano, luego una brasileña, luego un peruano, así que sí, era bastante chévere. Te enriquecen mucho.
¿Hay algún talento escondido que nadie sepa? Un talento escondido. Uf, qué buena pregunta. ¿Saben? Sí, yo dije que no sé cocinar, pero sé hacer buenas arepas. Buenas arepas. Creo que ese sería el talento. Me gusta. Sí, sí, sí. Pero Así ¿hay que, alguna arepa en especial, como no sé, no, choclo? no, la arepa boyacense. Lo que les decía a mis abuelitos, arepa boyacense, muy rica. Definitivamente no queda igual acá en Bogotá porque necesitas un buen horno a leña como para que queden bien ricas, pero sí. Yo no sé hacer esas arepas boyacenses. Ay, son increíbles. Disculpa, de qué parte de Boyacá? Son... Es un pueblo que se llama Miraflores, es casi llegando a Casanare. Dios mío, como Wow, que eso es estamos lejos. muy cerca. No, sí, es que mi Es familia materna es de por allá. ok, ok, genial. Tal vez seamos primos. Eh, Literal. ¿qué libros, ahorita dijiste que te gusta leer, qué libros te estás leyendo o qué nos recomendarías y por qué? Sí, bueno, yo tengo dos approach a la lectura. Una, la de me gusta mucho lo que es algo que me permita mejorar. Entonces, todo lo que es cosas de motivación. Por ejemplo, el último que me leí y que me encantó se llama Think Again de Adam Grant. Y básicamente es que este psicólogo, profesor de Harvard, que él te dice como, ok, no es de Harvard, creo que es de la Universidad de Chicago, bueno, de alguna universidad de Estados Unidos, y es como, ok, yo quiero invitarte a cómo vamos a replantear los problemas. Y creo que, bueno, eso no solo para Data Science, sino para la vida en general, de tú cómo repiensas, cómo manejas los problemas, ese me gustó un montón. También pues hay libros, por ejemplo, de presencia, de Amy Cuddy, que ella pues también es una profesora, ella sí es de Harvard y ella pues es como, bueno, cómo me empodero, cómo hablo mejor en las reuniones, cómo me expreso, bueno, tiene, no sé, la posición del poder, entonces si yo me siento nerviosa antes de cualquier reunión, pues que la posición del poder, derecha, yo puedo, digamos que todo ese tipo de literatura me parece chévere, porque pues al final a uno lo hace crecer un poco en todos los sentidos, no solo profesional, sino también como persona. Y ya el otro mundo de literatura que me gusta es más como por ejemplo, Dan Brown, me encanta Dan Brown, todos sus libros, Origen, Inferno, yo sé que, bueno, muchos de pronto han visto son las películas, de verdad las películas se le quedan cortísimas, los libros son increíbles, entonces sí, esos son como mis go-to. Dan Brown, sí, es muy, muy bueno. ¿Tienes la colección de libros como... Sí, no la tengo, no estoy en mi cuarto, que es donde la tengo, pero ahí tengo Origen, Inferno, son excelentes. el sello perdida también? Wow. Sí, son muy buenos. ¿Cuál fue tu última compra impulsiva? Última compra impulsiva, un vestido. Tenía un evento y yo dije, no, voy a reutilizar uno y fue como que, ¿saben qué? Voy a comprar un vestido solo por volver a estrenar. Creo que esa fue la última, realmente. Sí. ¿Hay algo que la gente cree de ti que no es cierto? O sea, que los que no te conocen digan, ay, tal cosa. ¿Sabes? Nunca he tenido, o bueno, alguien, nunca he tenido ese momento que alguien me dice, ay, oye, me imaginaba que tú eras así, y no, creo que no he tenido ese momento, pero que, no sé, de pronto yo al inicio soy bien callada, entonces mientras que yo agarro confianza, ya me suelto, así que mucha gente es como, ay, no me imaginaba que sí, eras como más extrovertida, yo creo que ese sería como el principal. Ok, no, pues es increíble. Estas preguntas a veces nos llevan a mostrar más allá de quién somos en la portada. Eh, Sí, sí, sí. Está bien. y, y ya enfocándonos en el objetivo de la charla en particular, cuéntanos cómo, cómo fue este proceso de los grafos y de la data. O sea, si nos puedes dar así como una explicación para Dummies, ¿qué es?
de grafos. Claro. Entonces, bueno, como yo les dije, yo arranqué con grafos, creo que sabiendo nada. O sea, yo dije, ¿qué es un grafo? Sí, porque vi pues todo este tema de ruta en la universidad, entonces sabía que tenía nodos y vértices. Pero ahora sí, para entenderlo un poco desde Data Science y para darles un contexto, es nosotros en Data Science, ¿qué hacemos? Por ejemplo, modelos de clasificación, donde queremos decir, un usuario es fraudulento o alguien va a ser default en su tarjeta de crédito. Y para eso nosotros decimos, bueno, ¿cuántas transacciones de su tarjeta de crédito han sido canceladas, por ejemplo? O sí, para el caso de fraude, si ha tenido muchas en la última hora, por ejemplo. Y eso es información muy valiosa, sí, pero algo que no tenemos en cuenta cuando utilizamos ese tipo de datos es que al final nosotros tenemos contextos, y con contextos me refiero a, seguramente hay redes de fraude. Si yo soy una persona fraudulenta y yo le paso mi tarjeta a otra persona para que vuelva a hacer fraude, pues ahí hay una conexión, que es algo que muchas veces estos datos tabulares no capturan. ¿Y qué es lo que hace Grafos? Grafos es, ok, en vez de ver a una observación de alguien fraudulento o alguien no fraudulento, pongamos eso en un contexto. Y ese contexto es, ok, juntemos, por ejemplo, a los usuarios fraudulentos por el tipo de tarjetas que utilizan. Entonces, si yo comparto, por ejemplo, contigo una tarjeta, Andrés, y yo hago fraude, ¿eso qué dice de ti? O sea, que tú estés conectada con exactamente la misma tarjeta con la que yo hice fraude. O, por ejemplo, si yo, siendo, por ejemplo, mi mamá es muy buena pagando su tarjeta de crédito y el banco dice, bueno, ¿será que le presto a la hija? Además de todos los datos que tienen míos de, bueno, tiene tanta edad, sus ingresos, si la mamá es buena pagadora, ¿será que la hija también va a ser buena pagadora? O al revés, si la mamá es mala pagadora, ¿será que la hija va a ser mala pagadora? Así que así es como arranca Grafos, es no solo veamos puntos de datos tabulares, sino veamos todo el contexto. Así que cada nodo, por ejemplo, en el caso de fraude, tenemos una persona, pongámosles todas esas características tabulares y adicionalmente conectémoslas con el contexto que nos va a traer más información. Y ya entrando un poco, ya después de ese contexto y entrando a algo un poco más técnico, es los grafos al final es una representación numérica, ¿no? Lo que te estamos diciendo, tenemos es un vector que estamos conectando. Así que en grafos, igual que cualquier modelo, podemos tener modelos de predicción, donde estamos tratando de predecir, por ejemplo, si un nodo va a ser fraude o no, entonces un modelo de clasificación. También tenemos modelos que buscan predecir si un nodo se va a conectar con otro. Entonces, por ejemplo, en redes sociales, si yo soy amiga con Cristian y Cristian es amigo tuyo, Andrés, ¿cuál es la probabilidad que yo termine conectando contigo? Entonces, esa conexión ahí. Así que sí, existen muchos tipos de modelos, también están como clusterización, la misma idea, pero en grafos. Entonces, ¿dónde se condensa el mayor número de conexiones? Entonces, si nosotros vemos redes de amigos en universidades, entonces pues va a haber la comunidad de la Universidad Nacional, la comunidad de la Universidad de los Andes, la comunidad de la Universidad de La Sabana. ¿Por qué? Porque pues seguramente hay muchas más conexiones ahí que entre personas de diferentes universidades. Sí, creo que es como la explicación grande general. Súper, súper excelente. Bueno, respecto a esto, algo que me genera muchísima curiosidad de lo que nos cuentas es, digamos, de mi experiencia desarrollando temas de data science en ambientes industriales, es que tienen que surgir preguntas, ¿no? Sí. Luego de esas preguntas, entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver esas preguntas? Entonces buscamos datos. Luego de que buscamos los datos, entonces va todo un proceso. Pero mi pregunta, digamos, más con respecto a esto es, en tu experiencia con grafos,
¿cómo, o sea, cómo hacían para hacer el match? Porque es que la información no viene en grafos, ¿no? O sea, ustedes, me imagino que ustedes deben hacer un trabajo impresionante para poder llegar a responder preguntas. ¿Cómo nacían esas preguntas cuando querían hacerle preguntas a los datos? Te puedo hacer preguntas más respecto a, digamos, a ese proceso de producción que se me viene en la cabeza, pero iniciamos por ahí dos. O sea, ¿cómo nacían esas preguntas? ¿Cómo hacían ustedes para construir datos que respondieran a esas preguntas? ¿Cuánto tiempo se demoraban en decir, bueno, vamos como por buen camino? Es una muy buena pregunta y voy a responderla en dos partes. La primera, que sea pues la pregunta de cómo hacíamos esas conexiones, y luego paso un poco a hablar más de producción, que ese sí tiene sus challenges, pero van a ver la historia, o sea, fue pasito por pasito, vean, no, es paso. Entonces, lo primero, ¿cómo armamos las conexiones? Lo que tú dices, o sea, si nosotros en este momento decimos, armemos un modelo en un banco de cuál va a ser el riesgo crediticio, lo que uno dice, no, pues miremos si me ha pagado en el pasado. A uno no se le ocurre decir como, pues, ¿qué tal si ella es amiga de la persona que siempre impaga, ¿no? O es hija de la persona que siempre impaga. Entonces, todo comenzó, y cuando comenzamos estos proyectos era así. ¿Qué tipo de relaciones en la data que teníamos disponible nos podían dar algún indicio o algún contexto de esa persona o de ese data point? Entonces nosotros, la pregunta que siempre, bueno, lo primero era tener muy claro qué datos tenías. Pues, por ejemplo, nosotros teníamos o tenemos si comparten una tarjeta de crédito. Obviamente todos estos datos son anónimos. Uno como data science nunca ve el número de tarjeta de crédito como por super validar eso, pero claro, entonces nosotros decíamos, bueno, si tienen una persona, si comparten una tarjeta de crédito, ¿eso qué significa? Que hay una relación fuerte entre ellos, porque tú no compartes tu tarjeta de crédito con el vecino, el vigilante, ¿no? Entonces, claro, nosotros decíamos, si nosotros somos capaces de armar un graph que se relacione por tarjetas de crédito, bueno, ahí puede haber información. Así que las preguntas siempre eran partiendo de, esta relación nos dará como algo adicional? Y así era como digamos, como resolvíamos la pregunta. Ahora, ¿cómo lo armábamos? Porque lo que tú dices, toda la data viene tabular, ¿no? Tú dices, Luisa tiene la tarjeta A, Andrés tiene la tarjeta B y Cristian la B, ¿no? Entonces, y para contarles nuestro paso a paso, porque arrancamos con lo más básico, que era Network X en Python. Es una librería, lo pueden buscar, es muy intuitiva, donde nosotros básicamente le pasamos dos columnas. Una, les decíamos, este es tu nodo origen y este es tu nodo destino. Entonces, Luisa, tarjeta A, Luisa a tarjeta A, y luego, por ejemplo, Cristian a tarjeta A. Entonces, la librería por debajo lo que hacía era, claro, Luisa A, luego Cristian también tiene A. Entonces, ahí nos armaba las conexiones. Luego, entonces, como que tú a partir de la data tabular, desde que supieras de dónde a dónde iba la relación, armar el grafo era sencillo. Lo difícil era decir, bueno, ¿cuál va a ser la relación? Si ya esa la tenías clara, armarlo era sencillo. ¿Por qué digo ahora sencillo? Y ya pasando al tema de producción. Network X, lo que les digo, es una librería, y el tema de grafos es que se vuelve, o sea, imagínate, ¿cuántos millones de nodos hay? ¿Cuántos millones de usuarios hay en Facebook, por ejemplo? ¿Y cuántos son amigos entre amigos? Entonces, estos grafos no son de miles de nodos, grafos grandes son de billones de nodos y billones de conexiones. Entonces, nosotros comenzamos paso a paso. Comenzamos a investigar, ok, ¿qué es lo que sigue? Porque pues Network X se nos quedó pequeño. Y encontramos que existían las bases de datos basadas en grafos. Y básicamente son las bases que están diseñadas para este tipo de datos.
y una que igual se la recomiendo, tiene un sandbox que pueden jugar con dataset de ejemplos, es muy, muy intuitiva, se llama Neo4j. Y Neo4j es básicamente esta base donde nuevamente teníamos origen, nodo destino, pero ya teníamos un API donde podíamos ver el grafo mucho más bonito, con diferentes interacciones. Entonces fue como, ok, ya necesitamos más memoria, nos pasamos a Neo4j. Y por último, ¿qué es lo que pasa? Que hay dos tipos de, voy a decir, Graph Machine Learning. Está una parte que es un poco más descriptiva, entonces donde tenemos todos estos algoritmos de, por ejemplo, centralidad, algoritmos de comunidades. ¿Por qué? Porque ahí no estamos prediciendo nada. Ahí lo que estamos haciendo nosotros es decir, tengo un grafo, quiero saber cuál es la centralidad de Luisa en este grafo, quiero saber en qué comunidad está Cristian. Ahí no estamos haciendo, ahí solo estamos utilizando ciertos algoritmos que aprovechan como la estructura del grafo para darnos características. Entonces, Neo4j para eso es muy bueno. Sin embargo, cuando nosotros comenzábamos a decir, ok, quiero ya pasar a Graph Machine Learning y quiero predecir qué nodos van a ser, o quiero predecir quién se va a conectar con quién, hacer una predicción de edges, de links. Encontramos otra base de datos que estaba mucho más enfocada en esta parte de predicción y que de hecho es de Amazon, que se llama Neptune. Entonces Neptune básicamente pues fue el siguiente paso, pero todo seguía igual. Columna de origen, columna destino. Claramente cada uno tiene sus technicalidades, tienes que montarlo de cierta forma, cómo te conectas y demás, pero pues todo esto está documentado. Si se han dado cuenta, todo ha sido base siempre saber es cuál es tu nodo de inicio, cuál es tu final y esa relación que tú mismo como data science intuitivamente, porque parte de mucho de esto es intuición, porque los grafos realmente están en todos lados y es cómo yo me conecto, cómo veo que la data se conecta. Entonces al final, pues utilizamos Neptune, ellos ya tenían muchos de estos modelos, ellos tienen gran documentación, siquiera, ok, apalanquémonos de cosas que ya están existiendo, que ya existen y que nos hacen pues, la vida más fácil y nosotros pensamos es cuáles son las relaciones que valen la pena, qué features, qué características le vamos a poner al nodo, a la relación. Y sí, entonces ese ha sido como el proceso de producción, ya poner cosas en producción, digamos que tiene muchas más technicalidades y es decir, un grafo va a ser muy pesado. Si tú lo quieres estar actualizando en live, pues vas a tener que tener en cuenta que alguien puede retirar una tarjeta de crédito o la puede agregar o le mando una transacción a otra persona. Bueno, todo eso es cosas que ya cuando tú ya ves como las cosas en live, pues toman vida. Muchos de estos modelos en su momento los estamos haciendo un poco más en batch, así que teníamos la oportunidad de reconstruir el grafo o más bien en vez de reconstruirlo, actualizarlo. Así que sí, ese sí como todo el journey desde entender qué relaciones estaban disponibles y para nosotros significaban valor, y desde librería hasta Amazon, que bueno, ya es un gigante. Wow, es un camino súper largo. A mí me llama la atención algo que dijiste al inicio, de hecho me recordó, hay un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, que no lo conozcan, se lo recomiendo. Y me llama la atención porque al final una persona que sea data science como tú no deja de ser un ser humano, ¿no? Que también tuvo una crianza, viene con algunos sesgos por su entorno social o demás. Y dijiste, cuando hablaste de si tu mamá es buena pagadora, ¿será que le prestamos a Luisa? Eso me trae a la cabeza la frase coloquial de uno se parece, uno es el promedio de la gente que lo rodea, ¿no? ¿Qué otros sesgos o cosas así como coloquiales durante este proceso tuviste que sacar de tu mente para ser un poco más objetiva? ¿O qué cosas encontraste que dijiste, oye, esto, viendo los datos, es una nueva visión de la sociedad, ¿no? Yo creo que esa frase que tú dices y como otra forma de decirla es,
dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Yo creo que ese es el más claro ejemplo de grafos y por qué funcionan. Y es porque al final, tú no, si, o sea, si a ti no te gusta, voy a decir, el arroz, tú no vas a estar con las personas que todos los días comen arroz, o te vas a ir con la persona que come pasta, ¿sí? Igual con, por ejemplo, fraude. Pues, si tú no eres fraudulento, tú no estás metido en una red de fraude. Tú no, a menos que, por ejemplo, te roben la tarjeta y cojan tus datos, ¿no? Que son cosas que pueden pasar. Pero definitivamente yo creo que, y lo chévere de grafos es que es algo intuitivo y es justamente eso, así como de sacar de la intuición es, esas relaciones significan algo. Y tú estás en una comunidad, es porque te relacionas, porque te creaste ahí. Así que sí, o sea, realmente creo que eso de dime con quién andas y te diga quién eres es como lo más, voy a decir, básico de poder entender grafos. Y que más, digamos, bueno, sí, lo que tú dices. O sea que lo confirmas, el estereotipo. Pues sí, obviamente 100%. hay ocasiones que hay claras diferencias de que no, o sea, por ejemplo, ese ejemplo que les di de fraude, ¿no? A mí me robaron mi tarjeta, se me perdió, alguien la encontró en el piso y justo era alguien fraudulento y comenzó a hacer muchas cosas, a transacciones, ¿no? Digamos que esos son casos, pero son, yo voy a decir, son casos, entre comillas, aislados, porque no es el común de que a ti se te pierda todos los días tu tarjeta y todos los días hagan transacciones. Es común que alguien que es fraudulento, que está buscando hacer algún fraude, no se compre en alguna base negra tarjetas y comience a pasarlas hasta que le pasen. A eso es mucho más común, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es que ese comportamiento es constante, no como que a mí se me perdió, o sea, cada cuanto a una persona que no es fraude, por ejemplo, se le pierde la tarjeta, ¿no? Digamos que por mucho una vez al año. Y una vez al año, no creo que a todos justo le hicieron fraude. Sí que sí, es más como, sí, esa parte de intuición. Oye, excelente. Bueno, un asunto que me llamó mucho la atención de lo que estabas contando ahorita era, hablaste sobre el hecho de que tenían que decir en algún momento qué relaciones eran importantes y qué relaciones no eran importantes. Entonces, una vez más, tratando de imaginármelo, digamos que o sea, yo me pongo a pensar, bueno, no sé, en Machine Learning normal, como que uno dice, bueno, fácil, yo mido los resultados y eso y bla, bla, bla. En grafos, ¿cómo hacían para ver el performance digamos, de una relación? ¿Cómo hacían para darse cuenta que, que la relación que hicieron sí sirvió o no sirvió? Eh, ¿Qué tan rápido iteraban ese proceso? ¿Qué tan rápido hacían ese cambio de decir, no, definitivamente ya llevamos 5 meses tratando de desarrollar este modelo, esto no sirvió por acá, o a la semana decían, no, ya, no vamos por buen camino, sí? Bueno, es una buena pregunta también. Bueno, y para darte, y esto fue lo que, y les voy a compartir el paper de la tesis para que también lo puedan ver. Pero entonces, yo lo que hicimos con el equipo realmente, porque fue un gran trabajo que hicimos con mi equipo, y es, había relaciones que para nosotros no eran tan evidentes. Entonces, te voy a dar un ejemplo. La ubicación. Si tú dices, bueno, si yo estoy en el occidente de Bogotá, ¿será que va a tener el mismo comportamiento que el que está en el oriente, en el norte, en el sur, bla, 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 o en cualquier ciudad en general? Entonces nosotros decíamos, de pronto sí, de pronto no. Así que era más esa intuición de, yo creo que la ubicación me puede decir que una persona es diferente en su comportamiento, por ejemplo, de pago, que, no sé, voy a decir, si tú, ejemplo muy random, si tú vives en el centro, tienes un banco muy cerca, entonces pagas, pero si tú vives
muy lejos de Bogotá y el banco no está a la mano, pues te queda difícil, suponiendo que no hubiese como conexión a internet y no puedes pagar por la plataforma, ¿no? Así que era más un poco así como esa intuición de puede que esto funcione, y así lo hicimos. Así que nosotros armábamos conexiones de dónde estaba, tarjetas, por ejemplo, muchas veces uno puede decir como el mismo device, como que el device que utilizan. Entonces eran un poco más intuitivos, así que era la lluvia de ideas de los datos que tenemos y que podemos utilizar, porque pues siempre está el tema de tenemos que respetar la información que nos da el usuario. Con esos datos que tenemos disponibles, ¿cuáles nos hacen sentido? Entonces hicimos la lluvia de ideas. Luego la parte de la iteración. Entonces, lo que y cómo funcionaba es que para cada tipo de conexión armamos un grafo. Entonces estaba el grafo de ubicaciones, el grafo de tarjetas de crédito, el grafo de devices, ¿no? Habían otros. Y para cada uno corríamos el modelo. Entonces ahí decíamos, bueno, es que claro, el AUC del que tiene ubicación me dio .60. Y uno dice como, bueno, .60. No está mal, no importa. Corramos el siguiente modelo, .80. Estoy diciendo unos valores random. .80 me dice, wow, ya uno definitivamente capturó algo que el de ubicaciones no encontró. Entonces, algo debió capturar. Y por último, lo que hicimos, este es uno de los más pesados, pero pues los grafos no solo pueden tener un tipo de relación, ¿no? Nosotros arrancamos diciendo, se conecta por A, o se conectan por B, o se conectan por C. Pero realmente en un grafo pueden haber todos tipos de relaciones. Así que el último grafo fue, se conectan por A, y por B, y por C. Entonces el grafo tenía muchos tipos de conexiones. Así que eso le daba un poco pues, más de contexto realmente de todo lo que lo rodea a los datos. Y, spoiler, ese fue uno de los grafos que mejor resultado dio, porque justamente eso, tenía mucha información, no solo la información de cada punto, de cada data point, sino que tenía pues, todo el contexto, no solo de un tipo de grafo o de un tipo de conexión, sino que tenía de todos. Así que digamos que la iteración fue así, primero arrancamos con los grafos más sencillos, un tipo de conexión, hasta lleguemos a combinar todo. Digamos que las iteraciones, una vez que tú tienes tu esqueleto del modelo armado en Python, hacer el cambio es solo cambiar, hacer un tweak, digamos, en la data. Entonces ya no va a entrar conexión A, va a entrar conexión B, por ejemplo. Así que digamos que ese fue el proceso, arrancar con los grafos sencillos, un tipo de conexión, luego hasta llegar al otro. Los modelos a veces se demoraban, lo que les digo, esto ya estamos hablando de Amazon Neptune, así que pues tú los dejabas correr, igual funcionaban, sí. No, súper bien. Sabemos, y bueno, por lo que escucho, te encantan los grafos, ¿no? ¿Hay alguna otra enfoque en data science o no sé, en tu trabajo, otro tipo de estructura o foco de investigación que te atraiga? Pues realmente, bueno, siguiendo con grafos rápidamente, yo creo que grafos es algo de lo que está creciendo mucho y tiene mucho potencial, sobre todo porque ahorita las empresas grandotas, o sea, bueno, Snapchat, aunque hayan tenido ese recorte de personal gigante hace como un par de semanas, ellos tienen un centro de investigación que utilizan grafos y sacan algoritmos, o sea, todo diseñado para grafos. También está, por ejemplo, Stanford, la universidad, ellos tienen un programa, pues no es un programa, pero es de la universidad pionera con grafos. Hay un profesor que se llama Jure Leskovec, bueno, lo pueden buscar, Stanford Graphs, y él no sé si todavía lo sigue dando, pero da un curso de grafos, así que todos estos grandes están comenzando a darse cuenta del potencial, sobre todo en los últimos años, y que realmente no es solo para una empresa que tenga muchísimos datos, sino para cualquiera. O sea, los grafos son un poco pesados, pero desde que tú tengas relaciones, vas a poder sacar. Entonces, grafos, como para cerrar ese tema, hay
pueden buscar Graph Machine Learning y pueden encontrar el curso de Jure de Stanford. También NVIDIA, el de las GPUs, ellos también hacen mucha investigación, así que pueden encontrar con ellos. Y realmente si ustedes buscan Graph Machine Learning van a encontrar mucha información y cursos abiertos. O sea, el curso de Jure está montado en YouTube y uno puede ver las clases, los laboratorios, es bastante bueno. ¿Y qué otras cosas de Machine Learning? Hay algo, aún estoy en proceso de aprenderlo y seguramente en el futuro le gastaré un poquito más tiempo, pero es Reinforcement Learning, que son temas un poquito más allá de, bueno, pasemos de la predicción tradicional, ¿no? Y ahora hagamos que el modelo aprenda por sí solo, porque no siempre vamos a tener un label. ¿Qué pasa si nuestro label es escaso? Entonces, sí, creo que ese es otro que, pues, si no estoy mal y lo leí, creo que es uno de los que tiene bastante potencial, sobre todo por esa parte de, que es como un robotcito, ¿no? Él mismo tiene que ir aprendiendo, Creo que esos son los dos grandes. Sé que hay muchas cosas nuevas, no he leído mucho, pero sé que debe ser muy interesante en todo este tema de como de NFTs y blockchain que tienen que ver con Machine Learning. Creo que es un mundo bastante complejo, bastante chévere, muy interesante. No me he metido, pero pues bueno, creo que por ahí también hay muchas cosas que van a tener mucho potencial. Súper. Bueno, yo creo que te mando mi última pregunta técnica, ya después te haré un poco más preguntas más como de temas un poquito menos técnicos, pero me genera curiosidad respecto a, bueno, digamos que en un contexto industrial, para poder trabajar organizadamente y no chocarnos los unos con los otros, entonces se supone que tenemos nuestros principios de cómo debe ser una bodega de datos para que los datos siempre estén disponibles de cierta u otra forma, que sea fácil analizarlos, que uno sepa bien, digamos, tenga la información lo más básica para que cualquiera que quiera hacer la pregunta que le quiera hacer a los datos lo pueda hacer. Entonces ahí se benefician analistas de datos, científicos de datos, todo, pero siempre en mente de decir, lo que pasa es que necesitamos organización, ¿sí? O sea, porque nuestras fuentes de datos que vamos a usar para datos tienen que estar organizadas, por el amor de Dios, o si no nos vamos a chocar los unos con los otros. Respecto a grafos y respecto a tu experiencia con grafos, digamos, y te lo pregunto, digamos, por cosas personales que me han pasado, no sé, aquí llega un momento en el que uno tiene 1.000.000 de cuadernos de Júpiter y 1.000.000 de cosas y código repetido y o sea, es muy fácil desorganizarse cuando uno está haciendo Machine Learning, ¿no? Y por eso digamos que en teoría, en ambientes muy industriales, uno debería ceñirse a esos criterios de cómo vamos a organizar los datos y cómo vamos a versionar los modelos, bueno, todo eso. Todo eso yo lo veo muy tabular, ¿no? O sea, ¿existe algún principio que ustedes decían, bueno, vamos a guardar los grafos así, y esta información es nuestra información estática, y luego esto lo modificamos, lo que sea, pero esto es nuestra bodega de datos? Sí, bueno, realmente en general, toda esta parte de Graph Machine Learning, la base es muy parecida a Data Science. O sea, lo mejor siempre es arrancar de un cookie cutter, donde tengas muy claro desde el inicio que tienes tu tarjeta, tu carpeta de datos. Entonces tienes tu carpeta con tu subcarpeta de raw data, de process data, ¿no? Tienes tu carpeta de source, donde tienes modeling, tienes toda la parte de funciones de modelaje, los utils, que alguna conexión, o sea, utils conexión a base de datos. Así que
digamos que esa parte de cómo ordenar, siempre partiendo de cookie cutters. Ahora, entrando como tal a data, nosotros en vez de guardar los datos de manera, digamos, lo que les decía, digamos en Network X, los guardábamos en un CSV y pues cada vez que jalábamos de la base de datos en la nube, pues ahí jalábamos y actualizábamos el CSV, pero siempre tenía la misma estructura en el CSV. Ya cuando pasamos a las bases de grafos como tal, nosotros dejamos era el grafo en esa base de datos. Entonces siempre si necesitamos hacer algo, era como voy a la base de datos y saco el grafo. Esa base de datos la dejábamos quieta. Si necesitábamos actualizar la base de datos o si actualizarla porque pasó 2 semanas y ya hay nuevas conexiones, ahora, entonces le pasábamos como agregue los datos. Pero realmente en términos de orden, el orden creo que lo daban las bases de datos, desde que tú supieras qué estabas poniéndole, diciéndole como, no sé, quiero el grafo del 1 de enero al 1 de diciembre, listo, digamos que esa es la parte, pero como tal el orden, detrás la base de datos sabe qué hace, desde que tú sepas en qué momento lo estás ingestando y que tengas eso claro, el orden sigue siendo muy, muy similar a todos los proyectos de Data Science. O sea, sí. Pregunta rápida antes de eso, antes que pase Andrés, qué pena. ¿Cuáles son los criterios para guardar un grafo en una base de datos? ¿O qué pide una base de datos para que yo pueda guardar grafos? Las dos cosas, las básicas, y que te la pide tanto Neo4j como Neptune, es que tengas un nodo origen, un nodo destino y la relación. Entonces tú tienes que decirle, tengo el nodo, vamos a hacer un grafo de una red social. ¿Y qué es la red social? Tengo personas, esos van a ser los nodos, y las conexiones es si son amigos o no, ¿no? Entonces, si son amigos. ¿Qué es lo que te va a pedir base? Te va a decir quién es amigo A, quién es amigo B y su relación. Entonces, es amigo, amigo, ¿no? Eso es lo base. Ya si, por ejemplo, Neptune, que te pedía, entonces tú tienes algo base, tienes los nodos, tienes cómo se conectan, entonces Cristian es amigo de Andrés, luego Andrés es amigo de Luisa, luego Luisa es amigo de Brian, bueno, sí, está todo conectado. ¿Qué te piden adicional? Es completamente adicional, son características del nodo o características de la conexión. Y esto tanto en Neo4j como en Neptune. Entonces, aparte de tener esas dos columnas que dicen como esta es la relación, tenías un archivo adicional donde decías el nodo Luisa estudió ingeniería industrial, tiene 25 años, Entonces tú le pasabas tu vector de features. ¿Por qué? Porque esas son las características. Ahora, si por alguna razón la conexión, entonces mi conexión contigo, Cristian, ¿qué features tiene la conexión si son amigos? ¿Desde qué año se conocen? Entonces, 5 años. ¿Dónde se conocieron? No sé, universidad, lo que sea. Entonces, ese tipo de características que al final vienen siendo features sea del nodo o de la conexión, también eran cosas que tú podías agregar, pero absolutamente lo base siempre ha sido tener claros cuáles van a ser tus nodos, origen, fin, y cuál es la conexión. Entonces, porque podemos tener 2 nodos con conexión de amigos, hermanos, sí, amigos, hermanos, pero otro nodo pues es solo amigo. Así que sí, ese es como lo más base de todo. Es muy denso todo este tema, ¿no? Hay muchas cosas técnicas y creo que deberías hacer un curso en Udemy o algo así para enseñarlo a profundidad. Ya para ir terminando, tengo 2 preguntas en una. Es así como a modo de un poco de spoiler, ¿qué sueños tienes en este momento como para ir desarrollando, tanto, no sé, a nivel personal o profesional? Sería interesante. Y la segunda es, nosotros nos encontramos en un momento en donde, bueno, por lo menos nosotros estamos rodeados de personas que trabajan como desarrolladores, otros que no vienen del rubro de la tecnología, pero la demanda es tan alta que se necesita gente. Es una demanda súper alta que no hay ingenieros en el mundo.
¿Cómo crees que podemos motivarles con tu camino? O sea, ¿cómo le venderías a las personas? Vuelvan a ser científicos de datos. Vale, bueno, voy a responder primero esa última de cómo motivar y realmente es un campo que es muy amplio porque es que ciencia de datos, machine learning, AI no solo es voy a hacer un modelo de clasificación, voy a hacer un modelo de regresión, hay un mundo gigante detrás de esto, un ejemplo es grafos, si tú ya quieres entrar como en todo este tema de NLP, por ejemplo, o ya con temas de imágenes, video, todo eso es un mundo, por ejemplo, que yo no he explorado, yo casi no he trabajado con NLP, o todo este tema de visualización. Pero yo creo que lo más chévere es, uno, que es un mundo muy amplio, o sea, tú tienes muchas oportunidades de aprender de muchas cosas, y dos, que tú puedes arrancar desde cero, ¿no? A diferencia, no sé, si a ti te dicen hoy es que necesito un ingeniero químico, bueno, el ingeniero químico necesita algo, una base. Nosotros como Data Science necesitamos la parte matemática, es muy importante que lo sepamos, que sepamos modelos, pero si tú en este momento no sabes, hay muchos recursos en Internet y sí, hay muchos recursos de no solo Coursera, sino hay papers, hay libros, hay tutoriales directamente como en Jupyter. Así que creo que hay muchos recursos para que las personas que dicen como, ay, me gustaría, pero pues es que como que no lo sé. Yo creo que todos tenemos ese mismo proceso de no lo sé, pero uno se pone a curiosear y encuentra. ¿Qué es lo importante? Y algo que pues a mí se me sí creo que es muy, muy importante es Data Science no lo podemos ver como un punto train, punto feed, punto predict. Va un poquito más allá, ¿no? Va de entendamos el problema desde cero, entendamos la necesidad de negocio, por qué quiero estas cosas. Así que la motivación, nuevamente, y para cerrar la pregunta, es algo muy grande que tiene una aplicabilidad gigante y que además creo que es el futuro de muchas de las industrias. O sea, uno ve ahorita todos los, como esos reportes y es como 80% de las empresas dicen que utilizan inteligencia artificial. Y algunas es como, no lo utilizo, tener un dashboard no es inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo realmente aprovechamos y con todos los datos que ahorita se generan, cómo hacemos que una empresa mejore, cómo hacemos que ni siquiera tiene que ser una empresa, o sea, hay proyectos de AI para comunicación con señas, por ejemplo, que tú comienzas a hacer las señas y te traduce. Así que es algo muy amplio que uno puede llevar a muchos niveles. Son muy interesantes y realmente creo que todos los podemos, partiendo de cualquier tipo de bases, pues se puede desarrollar. Obviamente, pues lleva su tiempo, su dedicación, pero es algo que cualquier persona desde que le ponga la ficha lo puede hacer. Así que esa sería la motivación, que es tener ganas de aprender y se van a dar cuenta que las aplicaciones son muy chéveres. Ya, imagínense uno, y esto lo vi en algún como summit de Google hace un tiempo, y era como, no, es que utilizamos inteligencia artificial para entender la comunicación de las ballenas. O sea, son ese tipo de cosas las que uno dice, pues genial. Obviamente, ¿para qué utilizo eso? Para entender los procesos de migración, cómo se reproducen, salvar las ballenas. ¿En qué punto uno es capaz de decir, bueno, estoy ayudando al mundo porque estoy haciendo esto? Así que sí, esa es la motivación. O sea, sí esto lo pueden llevar a cualquier nivel, a cualquier ámbito y es bastante chévere. Seguramente va a tener un impacto muy grande. Y para la segunda, sí. Y ya ahora sí pasando a la segunda pregunta de cuáles son las aspiraciones. En el corto plazo quiero seguir aprendiendo. En mediano plazo me encantaría hacer una maestría en inteligencia artificial en el exterior. Hay muchas maestrías que tienen unos programas increíbles, así que pues, me parecería genial. Lo que les digo, me falta mucho por aprender de muchas cosas, así que pues ese sería. Y como me veo, yo la verdad siempre me he visto en la industria, hubo un tiempo que yo decía como research me parece genial y de verdad creo que es necesario, porque pues, es lo que permite que hayan, voy a decir descubrimientos, pero realmente es que hayan avances grandes.
entonces la industria y poder aplicar Machine Learning, o sea, y inteligencia artificial es básicamente eso es lo que yo, sea en la empresa que sea, en la industria que sea, es poder tener iba a decir en producción, pero poder poner en práctica Machine Learning y que realmente se vea que hay una mejora. Sí, esa es como la aspiración. Sí. Súper. Yo ya voy con mi última pregunta y es, tú ahorita hablabas mucho de que hiciste un trabajo con un gran equipo y que, digamos, no solamente fue tu trabajo, ¿no? Fue el trabajo de muchas personas. Y la pregunta más era, ¿crees que hubieras llegado al mismo conocimiento, o sea, al nivel de conocimiento que tienes en este momento sin el equipo? No. ¿Cómo crees que te aportaron ellos, o sea, el equipo por qué es tan importante un equipo? Yo creo que para resumirlo en una expresión es 2 cabezas piensan más que una y sobre todo si esa cabeza ya tiene un poquito más de experiencia. Yo tuve líderes increíbles que no solo uno le dicen como estudia esto, ¿no? Como lee esto, sino que realmente te formaban en cuál es el mejor camino. Y pues realmente creo que eso fue para mí, ha sido algo que realmente me marcó, tener líderes tan buenos y sigo teniendo grandes líderes. Así que, y bueno, y en el equipo, muchas veces nosotros teníamos sesiones de estudio, entonces es como lo que yo no entendí, de pronto el otro lo entendió y me lo explica. Así que creo que el equipo es base. Obvio, si tú pues estás arrancando y no estás en un trabajo, no conoces a nadie de Data Science, igual lo puedes hacer, puedes aprender, pero como invitaciones, entren a las comunidades, es muy chévere poder aprender y además que hay muchas cosas que uno no sabe, ¿no? O sea, como que uno ni se imagina y que el otro conoce y tan solo con hablar uno dice como, tiene sentido. Así que tener un equipo con el que te sientas pues no conforme, sino a gusto, que estés tranquila, que puedas compartir, o tranquilo, que puedas compartir como las ideas, realmente muy, muy importante. Busquen también referentes, creo que pues, yo tuve mis líderes realmente en Rappi, donde estoy, siempre han sido mis referentes y es como, bueno, yo quiero ser así, quiero tener ese nivel, quiero aprender, básicamente tener ese nivel, siempre aspirar a ver algo así, pero sí, el equipo importante y sí, es como esa interacción. No, muchas gracias. En ese momento se me reforzó mi idea. Luisa, eres muy brillante, simplemente eres muy brillante. Me encantó esta charla porque aparte de entender un poco más los grafos, aprendimos un poco más de ti. Esperamos poder tener a futuro otra charla o poder seguir conociéndonos un poco más. Para las personas que llegaron hasta acá, no olviden abajo en el botoncito rojo suscribirse, darle a like, compartir también. Es importante para el crecimiento de este contenido. También les dejamos en la parte inferior un diccionario, vamos a construir con algunos de los términos aquí complejos que hayamos charlado, para si no lo entendieron pues van al diccionario y los comprenden. Unirse a nuestra comunidad de Slack para las discusiones que puedan tener. Si tienen preguntas de Machine Learning, eventualmente allá pueden escribir y alguien les contestará, y nos seguiremos viendo en otras charlas. Luisa, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes de haberte tenido acá, y te vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, que estén muy bien.